México, en pocas palabras. Hola, bienvenidas y bienvenidos a México en pocas palabras. Soy Roxana Río. Hoy conoceremos a José Vasconcelos, político, filósofo y escritor mexicano. Para dar vida a los textos de este gran personaje, nos acompaña el actor Luis Domingo. José Vasconcelos nace en Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Por el trabajo de su padre, pasó la infancia en diversas ciudades, entre ellas Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Estados Unidos, donde se cruzaba para estudiar en Eagle Pass. Así nos transporta Vasconcelos a aquella época en su obra autobiográfica Ulises Criollo. En Piedras Negras prosperaban los negocios. Se construían edificios públicos, se desarrollaba la mecánica en los talleres extranjeros de reparación de locomotoras. Abundaban los comercios de lujo, almacenes, joyerías, pero no había una escuela aceptable. Del otro lado, los yanquis no tenían un caudillo napoleónico, ni leyes de reforma a lo Juárez. Sin embargo, acompañaban su progreso material acelerado de una esmerada atención a la escuela. Libres de la amenaza militar, los vecinos de Eagle Pass construían casas modernas y cómodas, mientras nosotros en Piedras Negras seguíamos viviendo a lo bárbaro. Desde niño, José Vasconcelos desarrolló un amor por los libros que lo acompañaría toda su vida. Leía por mi cuenta en la casa todos los libros hallados a mano, acogido en el umbral de mi puerta frente a la calle arenosa, todavía sin pavimento, pero ya de bombilla eléctrica en lo alto de un poste. Recapacitaba una noche sobre mi saber, y al consumar el recuento de libros leídos pensaba, ningún niño en los dos pueblos ha leído tanto como yo. Tal vez, entre los niños de la capital habría alguno que hubiese leído igual, pero de todas maneras era evidente que estaba yo llamado a manejar ideas. Sería uno a quien se consulta y a quien se sigue. José Vasconcelos estudió la carrera de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1907 y en 1909 fundó el Ateneo de la Juventud al lado de los intelectuales Antonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña y Ricardo Gómez Robelo. Juntos trabajaban por la cultura y el arte organizando reuniones y debates públicos. Más tarde, José Vasconcelos fue director del periódico Antirreeleccionista, financiado por la familia de Francisco I. Madero, quien se había hecho muy popular por escribir un libro llamado La Sucesión Presidencial en 1910, donde planteaba la necesidad de transformar la dictadura porfirista para después erigirse como candidato a presidente de México. José Vasconcelos simpatizó con sus ideas y se incorporó a la lucha maderista. Nuestro plan de campaña, calcado del libro de Madero, consistía en organizar a la ciudadanía de la República para que, abandonando su indiferencia de los últimos 30 años, acudiese a las urnas a designar presidente conforme a sus deseos. El lema que tantos años fue oficial, sufragio efectivo, no reelección, lo redacté yo, en oposición al antiguo sufragio libre, y para indicar que debía consumarse la función ciudadana del voto. Alegaba Madero, y con justicia, que no podía hacerse responsable al dictador de la retención del mando, si antes la ciudadanía no manifestaba su voluntad de retirárselo. Pasada la Revolución, en 1920, Vasconcelos llega al cargo de rector de la Universidad Nacional, creando su escudo y el lema «Por mi raza hablará el espíritu». Para entonces, México era una nación sumergida en la pobreza cultural. La restauración de México para Vasconcelos solo se podría lograr por medio de la educación y la acción social, por lo que hizo un plan de trabajo que presentó al entonces presidente de la República, Álvaro Obregón. En 1921, por decreto presidencial, José Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública en México. En efecto, era necesario alojar la nueva Secretaría de Estado en alguna parte, y aunque los ricos de los barrios elegantes de la ciudad, incitados por el afán de lucro, se apresuraron a ofrecer en venta sus casas, yo las hallé tan inútiles que para deshacerme de inoportunos, dije una vez al propietario de una de ellas:
introduciéndolo al aula mayor de la Universidad Nacional. Mire usted, su casa cabe en este salón, así que no nos sirve. Y así era en verdad, puesto que nosotros necesitábamos salas muy amplias para discurrir libremente y techos muy altos para que las ideas puedan expandirse sin estorbo. Solo las razas que no piensan ponen los techos a la altura de la cabeza. Vasconcelos logró grandes avances en la educación traspasando fronteras, tanto que fue llamado maestro de la juventud de América. Fue un gran promotor de las artes y bajo el impulso de esta política cultural se creó la Escuela del Muralismo Mexicano. Gracias a José Vasconcelos, hoy en día podemos apreciar los bellos murales en los principales edificios públicos. El 30 de noviembre de 1924 nace Radio Educación, por iniciativa de Vasconcelos, con el propósito de aprovechar el potencial de la radio en beneficio de las tareas educativas y culturales del país. En 1929 se postula como candidato para las elecciones presidenciales, pero al ser declarado presidente electo Pascual Ortiz Rubio, marchó al exilio. Regresó al país en 1940. José Vasconcelos falleció en la Ciudad de México en 1959. Agradezco al actor Luis Domingo por dar vida a los textos de José Vasconcelos y te agradezco a ti por escucharnos, seguirnos y compartir. Recuerda que puedes escuchar todos los capítulos de México en pocas palabras en todas las plataformas digitales y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos despedimos con un fragmento del libro Utópico Futurista de Vasconcelos, La raza cósmica. Soy Roxana Río. Hasta pronto. Opinan geólogos autorizados que el continente americano contiene algunas de las más antiguas zonas del mundo. La masa de los Andes es, sin duda, tan vieja como la que más del planeta. Y si la Tierra es antigua, también las trazas de vida y de cultura humana se remontan a donde no alcanzan los cálculos. Las ruinas arquitectónicas de mayas, quechuas y toltecas legendarios son testimonio de vida civilizada anterior a las más viejas fundaciones de los pueblos del Oriente y de Europa. A medida que las investigaciones progresan, se afirma la hipótesis de la Atlántida, como cuna de una civilización que hace millares de años floreció en el continente desaparecido y en parte de lo que hoy es América. México en pocas palabras. Una producción de Roxana Río.